Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vivo porque sí, teníamos ganas de volver. Hacía rato que no veníamos. ¿Les gustó? ¿Les gustó el tutorial? Espero que les haya gustado. Tuvimos un montón de pedidos, así que nada, que hay algunas cositas de las que vamos a hablar que las pueden ver ahí, así que les voy a poner eso de referencia también para que lo tengan a la vista. Hoy vamos a hablar un poco de RAG, qué es en el mundo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente estamos como en una cruzada de ayudar a product managers y product owners a entender este nuevo mundo. Hay un paradigma fuerte que cambió. Entonces estamos acompañando a mucha gente de producto, que es nuestra especialidad de alguna forma, a digamos, meterse en el mundo de la inteligencia artificial para crear productos alrededor de inteligencia artificial, productos que incorporan y que embeben la inteligencia artificial adentro, en forma de features, en forma de prestaciones, en forma de automatizaciones. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y bueno, estamos ayudando y trabajando muy fuerte con product owners y product managers y product coaches para que puedan comprender este mundo nuevo, porque como les decía, cambia mucho digamos, el ciclo de vida, cambia mucho el foco, cambia mucho las necesidades, ¿no? Y bueno, en eso queremos acompañarlos un poco a actualizarnos y estar creciendo juntos todo el tiempo al respecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de RAG. ¿Qué es RAG? ¿No? ¿Qué es RAG? Y después algunas cuestiones de cómo hacerlo y qué, si bien no vamos a hacer un tutorial, podemos hacerlo, así como hicimos el de hace un mes más o menos, el de actualizar los impedimentos de las daily, podemos hacer uno así. Si querés alguno especial, también lo puedes dejar acá en los comentarios y lo podemos discutir juntos, podemos encontrar alternativas, porque es un mundo bastante interesante. Bueno, ¿qué es RAG? Vamos a empezar con algo súper básico. Si bien es una simplificación, me parece importante poder tenerla, bien, y es cuando uno interactúa con un modelo, si querés, para hacerlo más simple todavía, pensá en ChatGPT. Pensá en ChatGPT, creo que todos, no importa. No importa si sos Product Manager, no importa si sos Product Owner, no importa si sos Agile Coach, no importa si sos Scrum Master, no importa si sos consultor, no importa. O sea, asistente administrativo, lo que sea, marketing, diseñador, debes haber usado ChatGPT. Vamos, o sea, vamos bien al hueso, ¿no? Eh, Imagínate que estás hablando con ChatGPT, ¿sí? Bueno, atrás de ChatGPT hay algo que se llama un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Simplemente que ChatGPT es una interfaz hacia ese modelo, es una capa que te ayuda a interactuar con ese modelo, da un montón de otras prestaciones que en otro vivo podemos hablar. Pero yo me interactúo con ese modelo a través de lo que yo le escribo en la ventanita esa que se llama prompt, ¿ok? Ahora, el modelo fue entrenado en algún momento con datos hasta un cierto punto en el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que yo puedo necesitar que ese modelo o resuelva, o tenga en cuenta, o conozca, que no es parte de su entrenamiento, que no es parte de su conocimiento, ¿no? De sus recuerdos, llamémoslos. ¿Sí? Y yo necesito dárselo. Bien, necesito dotarlo de esa información. Entonces, en ChatGPT, una forma de poder hacerlo, hay varias formas, pero una forma de poder hacerlo es, supongamos que yo quiero que ChatGPT haga un resumen de un documento web, ¿sí? De un blog post. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Le digo, resumí esto y copio todo el contenido de ese blog post, se lo pego y lo mando, ¿no? Entonces es como que la información se la traigo en el prompt. Si ese blog post, supongamos que la fecha de entrenamiento del modelo fue, pongámosle, enero 2025, ¿sí? Enero 2025, y ese blog post es de febrero 2025, el agente posiblemente, el agente no, el modelo posiblemente no lo tenga conocido, ¿no? Si fue previo, posiblemente lo tenga, probablemente lo tenga, no es seguro, pero además tiene que ser un artículo muy replicado, muy citado,
muy relevante, muy copiado, ¿no? En otros lados, tipo, copiar algo tipo cita, ¿no? De esto, por eso digo, muy, muy citado, tipo, alguien leyó este artículo y le pareció que está buenísimo una parte, entonces lo cita y lo pone en otro lado y lo referencia al artículo, y otro también lo copia y está muchas veces citado. Por ejemplo, como Wikipedia. Wikipedia está citado por todos lados, ¿no? Vos lees algo y te dice definición de referencia o fuentes, Wikipedia, ¿no? Entonces, como esa información está tan repetida por todos lados en el set de datos que el modelo usa para ser entrenado, es un recuerdo que lo va a tener bastante fijado. Es como una memoria muy vívida del modelo, ¿no? En cambio, si ese artículo no lo visitó nadie, no lo citó nadie, perdón, no lo visitó nadie, no lo citó nadie, no se replicó por internet y solamente existe en un lugar, y de casualidad ese artículo entró dentro del corpus con el que se entrenó el modelo, y por ahí tiene un vago recuerdo o por ahí ni lo registra, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, si yo le digo, resumí el artículo que se llama tanto, posiblemente me diga, no tengo idea de lo que me estás hablando, ¿sí? Salvo que sea un artículo muy famoso, ¿no? O muy, muy difundido. O se lo voy a tener que dar para que lo conozca, ¿de acuerdo? Pues si no va a empezar a alucinar, ¿sí? Entonces vamos a conversar un poquito al respecto. Voy a compartir un poco de pantalla porque a mí me gusta hacer dibujitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la cosa? Supongamos que yo interactúo con el modelo a través del prompt. O sea, este es el modelo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a boom, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿ok? Entonces, este chabón de acá, todo lo que recibe y lo que conoce, ¿bien? Lo recibe en este prompt. Es lo que él ve. ¿Sí? Eso es lo que ve el prompt. Y además tiene tiene memoria, tiene conocimientos grabados en su cuerpo, modelo, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar con este modelo, todo lo que tengo para trabajar es la información que yo le paso en este prompt, más, ¿sí?, el conocimiento o recuerdos que tiene grabado en su memoria. Algo importante es que este prompt es volátil, específicamente cuando trabajamos digamos, con APIs, ¿no? Esto es información que el modelo la consume y después se la olvida. Si bien hay mecanismos que pueden recolectar todos esos prompts y después hacer un training, un retraining del modelo, eso es una cuestión externa, ¿sí? Eso está articulado externamente, no es que el modelo directamente va a aprender por eso. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué es RAG? RAG es, imaginemos que hay información que no existe acá. ¿Qué pasa con la información que no existe acá? No existe ahí. Y las razones por las que no existe ahí esa información pueden ser muchas. No existía en Internet cuando se entrenó el modelo, o no estaba en el set de datos en el corpus con el que se entrenó el modelo, o es información privada, que no pública, entonces no la tiene nadie, o es una información que cambia constantemente, entonces es dinámica, entonces la información que tenga allí no va a coincidir con la que es la actual. Bien, entonces de alguna manera tenemos que hacer que este modelo conozca esa información, ¿sí? Para que pueda, no sé, responder una consulta a un cliente, ¿no? Entonces supongamos que vamos a hacer ese ejemplo. Supongamos que yo vengo para acá y lo que llega a este prompt, bien, es la consulta a un cliente, que es, por ejemplo, estado de un pedido, ¿sí? O una reserva. Estado, reserva, 1844416, qué sé yo, cualquier cosa así, ¿no? Y el modelo va a decir, ¿de qué me estás hablando? No tengo idea de lo que me estás hablando. Entonces, esta información nosotros se la tenemos que proporcionar junto con la consulta para que el modelo ¿sí?, tenga podríamos decir, elabore, ¿sí?, una respuesta lo suficientemente buena para que nos sea útil, nos dé valor. Bien, entonces, lo que necesitamos es meter esa información aquí adentro. Simplificándolo, necesitamos meter esa información ahí adentro. Lo único que este chabón ve es
el prompt. Entonces necesitamos meterle la información en el prompt. De esto se trata el RAG básicamente. ¿Sí? Este es como el destilado. Destilado a última, digamos, el concepto más primitivo de RAG es tener un mecanismo por el cual yo puedo meter información junto al prompt para que el modelo pueda performar mejor, básicamente, ¿no? Entonces, con RAG lo que hacemos es meter información ahí. Y tenemos muchas formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, una podría ser, y esta es la más tipo fuerza bruta, es hago un select asterisco sobre la tabla de reservas, ¿sí? Select asterisco reservas, que es básicamente esto, hago una consulta de una base de datos, por ejemplo, ¿no? Y me traigo todas las reservas con sus estados. Y ¡pum! Se lo pego acá. Listo, resuelto. Pero eso es fuerza bruta, ¿de acuerdo? ¿Por qué es fuerza bruta? Y es fuerza bruta porque hay un montón de información ahí que es irrelevante. Estoy consumiendo una unidad de medida que se llama tokens o palabras. Los tokens no son las palabras, no son las palabras ni son los caracteres, son intermedios, ¿ok? Pero es la moneda de intercambio, es la manera en la que yo le pago a OpenAI o a Anthropic o a Google por el uso de los modelos. Entonces, si la persona quiere conocer el estado de esta reserva y yo le meto acá 200.000 reservas para que el modelo pueda encontrar la data, y estoy mandando 199.999 reservas irrelevantes, ¿no? Por eso lo llamo fuerza bruta. Es caro, es medio, ¿sí? Cavernícola, bien, llamémoslo así, y es una manera, pero no es la ideal, bien. ¿Qué otras maneras hay? ¿Cuál sería otra manera un poquito más copada de hacerlo? Y podríamos tener algo que se llama, por ejemplo, function calls, ¿no? O llamados de función, ¿sí? También por ahí los podemos encontrar, según la empresa, los llaman tools. También hoy en día podríamos hacer un cierto paralelismo con los MCPs. Puedo hacer un video aparte de MCPs eventualmente, pero no necesariamente es eso, ¿sí? Es como si fuera, pero no es necesariamente eso. Entonces, ¿cuál sería el segundo? Por ejemplo, function calls. ¿Sí? Específicamente dentro del mundo de OpenAI se usan estas funciones. ¿Y qué es? Yo junto al prompt le digo, le paso este mensaje, pero además le digo al modelo qué funciones tiene disponible. Y una función podría ser obtener estado de reserva. Esa es la función. Entonces, lo que el modelo me va a responder no es el estado de la reserva, sino que me va a decir, necesito para esto llamar esta función. No tengo la información, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, bien, y me dice con qué parámetros llamarla. Entonces, hago una vuelta, yo hago el llamado de esa función con esos parámetros que el modelo me dice, obtengo un resultado, llamémoslo R, y después meto R acá en el prompt y vuelvo a llamar al modelo con todo el prompt entero. Bien, entonces, básicamente el tránsito es, supongamos que este es tu sistema o tu producto, este es el modelo, ¿sí? Entonces, primero va el prompt de cuál es el estado de la reserva con una lista de funciones que el modelo puede llamar. El modelo se da cuenta que no tiene la información, entonces devuelve diciendo, llámame tal función. Ok, yo llamo esa función. Esa función me da un resultado. Vuelvo a mandar el prompt inicial, llamémoslo I, vuelvo a mandar ahí más R. Y ahí el modelo me da la respuesta entera. Entonces, esa es otra forma de hacerlo, ¿sí? ¿Es la más ideal? No, porque por ahí requiere mucha customización. Todo lo que tiene que ver con el estado lo tiene que mantener esta parte, digamos, tu desarrollo, ¿sí? Tu producto. Pero es viable. Y es mejor que hacer fuerza bruta, ¿no? Es mejor que tipo, le paso una pregunta, cuál es el estado de mi reserva, me devuelve un pedido de una función, llamo a esa función, me levanta el estado de una sola reserva, le vuelvo a mandar toda la información con esa sola reserva, lo analiza y me devuelve
la respuesta. Bien, entonces es un enfoque más económico, ¿de acuerdo? Mucho más económico. Bien, pero en definitiva sigue siendo lo mismo, es ponerle más información a un prompt. ¿Ok? Bien. Hay algunas cuestiones técnicas que no es el mismo texto del prompt, ¿no? Son distintos mensajes en un solo llamado, pero son cuestiones técnicas que no te van a cambiar la vida. Como product manager, product owner, para nada. Sí, sabes lo que yo puedo hacer RAG por meter información a fuerza bruta en el prompt, o puedo hacer RAG por hacer un llamado de función. Esta es otra forma. Hay otra que son los orquestadores, ¿sí? De alguna forma, que lo que hacen es se anticipan. Tercero. Bien, se anticipan. Y por ahí podemos hacer algo que se llama una búsqueda semántica. Bien, podemos hacer una búsqueda semántica afuera. ¿Qué significa eso? Significa que imaginemos que acá en vez de el estado de reserva hay una pregunta de, por ejemplo, ¿hasta cuándo puedo cancelar mi reserva? Y eso es una pregunta frecuente. Entonces nosotros imaginemos que tenemos un documento acá, que es el documento de FAQs, ¿sí? Con todas las preguntas frecuentes. Bien, entonces llega el prompt, bien, con una pregunta que es ¿hasta cuándo puedo cancelar mi reserva? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es buscar en este documento o en esta base semánticamente cuál es el pedacito de información, pedacito de información que coincide, llamémoslo, con esa consulta. Para entender esto hay que entrar en un aspecto técnico, ¿sí? Vamos a mencionar un aspecto técnico un poquito, que es un embedding, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque tengo que hacer una búsqueda de una base vectorial. Eh, no te va a cambiar la vida saber qué es eso, pero básicamente lo que hace es que se transforma. La pregunta del usuario se transforma en un vector de múltiples dimensiones y se va a buscar a la base de datos un pedazo de información que esté vectorialmente lo más cerca posible a esa pregunta. Entonces, ¿para qué? Para asegurarme de que la información que yo traigo de las FAQs para pasársela al modelo tenga que ver con las cancelaciones y no tenga que ver con si puedo llevar una mascota o no arriba del avión. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, el usuario está preguntando, ¿hasta cuándo puedo cancelar mi reserva? Eso se transforma en un embedding. Luego se va a buscar a una base de datos vectorial. Esto lo hace la gente técnica. Ustedes no se preocupen. Bien. Y después, esta información que se trae acá, ¿sí? Se mete en el prompt. No como vector, sino como información texto plano. Esto es algo que también podemos conversar. Entonces acá meto aquí el texto plano, llamémoslo R. ¿Ok? Eso, vuelvo a meter a R. Entonces, al modelo le llega hasta cuándo puede cancelar mi reserva y un pedazo del documento de FAQs o de la lista de FAQs, ¿ok? Que explican el proceso de reserva y demás. Y el modelo sabe cómo responderlo, ¿ok? Pero de nuevo, todo eso va metido en el prompt. Bien, estas serían como las tres, que son las tres, por ahí las más habituales, llamémoslas, ¿sí? Las más habituales son hacer por fuerza bruta y le meto la información anticipadamente. Puedo hacer function calls. Puedo hacer también embeddings, ¿ok? Y meterlos inicialmente con algún tipo de orquestador. Y podemos sumar una cuarta hoy en día, que sería por MCP, ¿no? MCP es Model Context Protocol. Podemos entrar en más detalle, inclusive en algún momento. Y el Model Context Protocol tiene alguna similitud, como para entenderlo conceptualmente. Imagino que deben haber usado ChatGPT, que tiene un botoncito de search, ¿no? Que vos tenés la ventanita de prompt y acá abajo tiene como una opción que vos le habilitas de search y que y cuando le habilitas eso hace una búsqueda en internet y trae la información que necesita. Bueno, MCP funciona más o menos como eso, ¿ok? Más o menos como eso.
A diferencia de las function calls tradicionales, que el modelo abortaba la ejecución, devolvía un pedido de ayuda diciendo ayúdame llamando a esta función y después había que reanudar todo desde cero, el MCP lo que hace, igual que el search, ¿ok? Es pausar la generación del modelo. El modelo viene generando cosas, se da cuenta que no tiene la información que necesita, pausa la generación, llama a ese tool o a ese MCP o a esa búsqueda, obtiene información, la mete en el contexto, la mete en el prompt y sigue generando. ¿Ok? Pero lo hace directamente el modelo, como que chupa, ¡pum! Chupa R directamente. ¿Ok? Esa sería la tercera forma de meter información en el modelo. En ningún caso, el modelo, en ningún caso estamos metiendo información acá. ¿Sí? No le estamos metiendo información al conocimiento del modelo. No estamos entrenando un modelo con RAG. ¿Sí? Simplemente lo que estamos haciendo es dotando a nuestro prompt de mayor información, excepto con el MCP, ¿ok? Que el MCP se mete en el medio, se mete en la generación del modelo. Si vamos más técnicos, una miradita un poquito más técnica, podríamos decir que el modelo, de lo que ve, genera un próximo token y junto a esto más este token lo vuelve a mandar. ¿Sí? Y genera el próximo y lo vuelve a mandar. Y genera el próximo y lo vuelve a mandar. Y genera el próximo. En algún punto dice, ¡puh! Necesito información externa. Entonces, en vez de mandarlo directamente, lo que hace es lo complementa con esa información externa y lo manda de nuevo, ¿no? Hasta que en algún momento tiene la señal de stock y ahí te devuelve la respuesta generada. Básicamente ese es digamos, el funcionamiento bien a grande, así, bien a alto nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es RAG? RAG es complementar los prompts que tenemos nosotros, ¿sí? Internamente, complementarlos internamente, ya sea con data extraída de fuentes externas, con function calls, entra dentro de la categoría de RAG, ¿sí? Con orquestadores externos, con base de datos vectoriales. Un MCP, si bien el MCP no es necesariamente RAG, digamos, puede aportar como si fuera un RAG, ¿sí? Digamos, RAG podríamos decir es el mecanismo, ¿no? El MCP es la tecnología. ¿Sí? Yo podría, mediante la tecnología de MCP, del protocolo de MCP, orquestar un RAG, ¿de acuerdo? ¿Sí? O por lo menos dar más contexto al modelo para operar. Entonces, básicamente, eso es lo que tiene que ver con RAGs. ¿Por qué esto es importante? Nosotros, por ejemplo, algo ¿y por qué lo traigo, no? Una de las conversaciones que tenemos mucho con product owners y product managers, específicamente con quienes están en el programa de Product Management de Inteligencia Artificial, Product Ownership de Inteligencia Artificial, el AIPM, si lo quieren conocer, lo pueden ver por acá, de lo que les estoy hablando, ahí lo van a tener, ¿sí? Lo que sucede en las conversaciones que tenemos muchas veces es esta sensación, llamo yo, de mágica, ¿no? De el modelo lo resuelve, ¿sí? La inteligencia artificial es magia y no importa lo que yo le pida, me lo va a resolver, ¿sí? Entonces yo puedo implementar o incorporar inteligencia artificial en mis productos que mágicamente yo le voy a pasar la información, lo que necesito y la inteligencia artificial me va a devolver lo que yo estoy esperando. Y la verdad es que el mundo de la implementación y la incorporación de inteligencia artificial en nuestro producto es muy distante a eso. No es eso. Tengo que a los modelos entrenarlos, tengo que pasarles la información, tengo que asegurarme de tener acceso a la información relevante para que los modelos puedan performar, ¿no? Y bueno, MCP es un concepto súper clave en esta cruzada, de alguna forma, de entenderlo, ¿no? De que el modelo yo le tengo que dar la información. No es que por arte de magia el modelo va a saber qué responderme, ¿sí? Entonces, es importante entender que si yo quiero que una inteligencia artificial, un LLM, tome decisiones y genere respuestas en base a información en tiempo real, yo tengo que orquestar un MCP, ¿de acuerdo?
De la manera que quiera, como quiera. Lo puedo hacer así como dijimos, lo vuelvo a levantar. Vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Lo puedo levantar como fuerza bruta, que habíamos visto por acá, ¿no? Que hago un select a la base de datos y le enchufo todo al prompt y lo mando. Eso es carísimo, ¿ok? Puedo entonces hacer function calls. Eso por ahí es un poquito más barato desde el punto de vista del uso de tokens. Es un poco más caro desde el punto de vista del desarrollo, pero digamos, en el tiempo termina siendo marginal la diferencia porque si yo estoy todo el tiempo mandando mucha información en el prompt, los costos, ¿sí?, acumulados en el tiempo van a ser enormes, ¿sí? Entonces, posiblemente quiera invertir ahora y ahorrar muchísimo más allá, y entonces puedo tener function calls, o podría tener un orquestador que le manda información selectiva y no toda la base de datos, ¿no? O podría implementar MCPs que se comuniquen con las bases de datos externas y de alguna forma es parecido al function calls, pero sí, la diferencia es la manera en la que internamente el modelo lo gestiona. Bueno, básicamente es eso. Quiero implementar inteligencia artificial, quiero que un modelo resuelva cosas que hoy resuelven mis usuarios y que tenemos errores, o que perdemos tiempo, o que se pueden automatizar, o que se pueden darle muchas ayudas a los usuarios. Bueno, pero también pensá en la data. También pensá en qué data le necesitas darle a ese modelo para que pueda tomar buenas decisiones, para que pueda analizar bien el contexto. Y si esa data es en tiempo real, porque es data que se mantiene viva y varía con el tiempo a medida que pasan las horas del día, y yo voy a tener que, de alguna forma, instrumentar un RAG, ¿de acuerdo? Un RAG para poder darle a ese modelo toda la información que necesita y poder tener, llamémoslo, respuestas precisas. Porque de lo contrario voy a tener o respuestas vagas o voy a tener alucinaciones. Bien, así que, bueno, hasta acá estamos. Quería conversar brevemente ese tema. Si tienen ganas de que hagamos algo, un tutorial o algo que tenga que ver con eso, lo podemos hacer para que tomen dimensión de cómo cambia el ciclo de vida de desarrollo de productos. Tenemos acá una pregunta de Joaquín. Gracias, Joaquín. Bienvenido. ¿Podríamos tener un agente que grabe los refinamientos y complemente los tickets de Jira con información adicional? Sí, podemos tenerlo. ¿Es un riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Digamos, técnicamente se puede hacer, ¿sí? Sin problema, se puede hacer. Conceptualmente, el espíritu de un refinamiento es que la gente genere acuerdos, se dé cuenta de malos entendidos de forma anticipada, pueda conversar cara a cara, pueda tener conversaciones que se realimentan en tiempo real y construir soluciones en base a esas conversaciones, ¿no? Básicamente generar colaboración. Y si bien técnicamente yo puedo tener un agente que grabe los refinamientos y complemente los tickets de Jira con información adicional, estoy, digamos, volando la colaboración por el aire y volando la capacidad o la oportunidad de las personas de, de interactuar y de comunicarse mejor y de generar mejores acuerdos, ¿no? Entonces, ¿podría ser técnicamente posible? Sí. ¿Es peligroso? Sí. ¿Cómo lo podemos mitigar? Lo podemos mitigar. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se llama un framework que se llama el A-Dial, que es queremos automatizar, queremos aumentar o queremos asistir. Entonces, creo que podríamos mitigar el peligro si esto, en vez de ser una automatización que directamente escribe en Jira y reemplaza el trabajo de alguien, que sea un asistente, ¿sí? Que lo que hace es darle información a un grupo de gente para que esa gente pueda chequear si ha tenido en cuenta lo que tenían que tener en cuenta y que no se les pase nada de forma inadvertida. Y ahí estaríamos mitigando un poco el tema de proceso, ¿sí? Es muy peligroso esto. En general, Joaquín, gracias por la pregunta, está buena. Eh, Hablé con Joaquín antes, ¿no? Del vivo, y le dije, mira, Joaquín, pregúntame tal cosa, así yo puedo dar la respuesta. Mentira. Pero bueno, básicamente
Esto de la automatización es hermoso ver las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Más para la gente que venimos del mundo de desarrollo de sistemas y de ingeniería informática. Es precioso ver lo que está pasando. También tenemos el peligro de caer en querer automatizar todo y a veces automatizamos cosas que no está bueno automatizar, que justamente existen por algo, ¿no? Y ahí generamos un problema grande. ¿Está bien? Y otra es automatizar cosas que ni siquiera deberían existir. Esa es otra cosa, ¿no? Cuestionar bien los procesos antes de salir a automatizarlos por las dudas. Bueno, genial. Y finalizamos con Andrés. Andrés dice, sería muy bueno unir esta temática con la que presentaste sobre prompt engineering y dar un tutorial. Podríamos hacer esto, podríamos juntarlo con esa temática. Lo vamos a hacer. Tomo el tema, Andrés, y el próximo vivo que hagamos va a ser acerca de prompt engineering con RAG, ¿ok? Así que nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa que necesiten en los comentarios o por DM, quédense atentos. Algo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, por la sugerencia. Lo vamos a hacer. Si quieren hacer un curso gratuito sobre inteligencia artificial, sobre 5 aspectos básicos que necesitas conocer para poder liderar el desarrollo de productos alrededor de inteligencia artificial o que incorporan inteligencia artificial, lo tenés acá, daimolabs.com/IA, y ahí te haces el cursito de forma gratuita para tener un poquito más de idea de cómo cambia el mundo con inteligencia artificial, el mundo de desarrollo de productos, ¿sí? No más allá, si bien más allá también cambia, pero este está enfocado al mundo de desarrollo de productos, específicamente en el rol de Product Manager /Product Owner. Les mando un abrazo a todos y a todas. Nos vemos pronto en el próximo vivo, que tomamos la sugerencia de Andrés y vamos por ese lado. Abrazo grande para todos. Pásenla bien y buen resto de semana. Chao, chao.